Algunas personas pasan toda su vida huyendo del pasado, solo para darse cuenta demasiado tarde de que éste las perseguía por una razón. Thomas Gley tenía 75 años, era viudo y estaba solo cuando regresó a la granja familiar que había abandonado 50 años atrás. Volvió para encontrar la paz en sus últimos años, para trabajar la tierra y dejar que los viejos recuerdos se desvanecieran. La granja seguía en pie, desgastada pero familiar, y su perro, Scout, era toda la compañía que necesitaba. Pero una mañana, Scout empezó a excavar cerca del viejo cobertizo de herramientas. Lo que el perro descubrió lo cambió todo. Enterrada bajo madera podrida, había una caja de hojalata oxidada llena de cartas que su madre había escrito, pero nunca enviado. Las palabras que contenía revelaban la existencia de un hermano que nunca había conocido y la verdadera razón por la que su padre lo había enviado lejos. ¿Podrían estos secretos curar por fin toda una vida de preguntas? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La grava crujía bajo las ruedas de la vieja camioneta Ford de Thomas Greeley cuando se detuvo frente a la granja por primera vez en 50 años. Septiembre acababa de empezar y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos cubiertos de maleza que en su día habían sido el orgullo de su padre. El maíz ya debería haber alcanzado la altura de los hombros, listo para la cosecha. En cambio, la hierba silvestre y los cardos lo habían invadido todo, meciéndose con la brisa como un océano de sueños olvidados. Thomas se quedó sentado en la camioneta durante un largo rato, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba, con la mano aún agarrada al volante. La granja se alzaba ante él, una estructura de 2 pisos con la pintura blanca desconchada en largas tiras, dejando al descubierto la madera grisácea que había debajo. El porche se había hundido por un lado y varias contraventanas colgaban en ángulos extraños, pero seguía en pie. Eso ya era algo. Scout gimió suavemente desde el asiento del copiloto. Era un cruce de Golden Retriever con el hocico grisáceo, a juego con el cabello plateado de Thomas. El perro había sido idea de Margaret hacía 3 años, cuando aún se encontraba lo suficientemente bien como para dar paseos por su barrio residencial. «Necesitas algo a lo que cuidar», le había dicho, con su mano delgada y fría entre las de él. «Algo que te necesite cuando yo ya no esté». En aquel momento no había querido oír esas palabras. Ahora, 2 años después de su funeral, Scout era todo lo que le quedaba. «Muy bien, chico», dijo Thomas, con la voz ronca por la falta de uso. No había hablado con nadie en 3 días, desde que pagó la gasolina en una gasolinera 2 condados atrás. «Veamos qué tenemos aquí». El aire olía diferente de lo que recordaba, menos a tierra removida y ganado, más a descomposición y animales salvajes. Caminó lentamente hacia la casa, con Scout trotando delante para investigar el jardín cubierto de maleza. Le dolían las rodillas, un compañero constante en esos días, junto con la rigidez en la parte baja de la espalda que nunca desaparecía del todo. Los 75 años se hacían notar en cada articulación y músculo. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Probablemente no lo había estado en décadas. Thomas la empujó, haciendo chirriar las bisagras, y entró. El polvo flotaba espeso en el aire, iluminado por los rayos de luz de la tarde que se colaban por las ventanas sucias. Los muebles seguían allí, el viejo sofá de su madre, que ahora parecía ser el hogar de unos ratones, la silla de lectura de su padre en la esquina, la mesa de café de madera que había construido su abuelo. Todo estaba exactamente donde él lo recordaba, congelado en el tiempo, esperando. Thomas recorrió las habitaciones lentamente, cada paso levantando más polvo. La cocina todavía tenía las cortinas azules a cuadros de su madre, ahora descoloridas hasta quedar casi blancas. La estufa de hierro fundido estaba fría y manchada de óxido. Arriba, 3 dormitorios esperaban en silencio. Su antigua habitación al final del pasillo todavía tenía la misma cama estrecha, el mismo techo manchado de agua en el que solía estudiar en las noches de insomnio. En la sala de estar, encontró algo que lo dejó paralizado. Sobre la repisa de la chimenea, bajo una gruesa capa de polvo, había una fotografía enmarcada. Thomas la levantó con cuidado y limpió el cristal con la manga. La imagen en blanco y negro mostraba a una familia, un hombre y una mujer, de pie detrás de un niño de unos 9 o 10 años. Su padre ya entonces tenía un aspecto severo,
con la mandíbula apretada y la mirada dura. Su madre esbozaba una sonrisa cautelosa, pero Thomas podía ver la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su mano agarraba el hombro del niño con demasiada fuerza. Y allí estaba él, el joven Thomas, con los dientes separados y entrecerrando los ojos contra el sol, ajeno a todo lo que vendría después. La fotografía debía de haber sido tomada alrededor de 1952. Estudió el rostro de su madre y vio cosas que no había entendido cuando era niño. La tristeza que había en ella, el peso que llevaba. Margaret solía decir que él tenía los ojos de su madre. Los llamaba dulces. «Ves el mundo con suavidad», le decía Margaret, «como si siempre estuvieras buscando lo bueno en las cosas». Pero él no había sido muy bueno en eso, ¿verdad? No con sus propios hijos. Thomas volvió a colocar la fotografía sobre la repisa de la chimenea y se sentó en la vieja silla de su padre. Esta crujió bajo su peso, pero aguantó. Scout se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Thomas. Pensó en Peter y Grace, su hijo y su hija, ambos ahora cuarentones, ambos viviendo sus propias vidas en ciudades lejanas. Habían acudido al funeral de Margaret, por supuesto, se habían quedado a su lado junto a la tumba, habían dicho las palabras adecuadas, pero había habido una distancia, una formalidad que dolía más que el dolor. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se habían convertido sus propios hijos en extraños? Sabía la respuesta, aunque no le gustara. Había sido gradual, un lento alejamiento que comenzó cuando eran adolescentes y él estaba demasiado ocupado trabajando, demasiado centrado en mantenerlos. Luego fueron a la universidad, construyeron sus propias vidas y él los dejó ir sin oponer mucha resistencia. Margaret había mantenido las conexiones, las llamadas telefónicas, las visitas, los cumpleaños de los nietos. Ella había sido el puente. Sin ella, el puente se había derrumbado. Peter había llamado una vez después del funeral, una breve conversación sobre la venta de la casa, sobre si Thomas había pensado en los siguientes pasos. Grace había enviado una tarjeta en su cumpleaños con un mensaje genérico y sin remitente. Eso era todo lo que quedaba de su relación. Thomas había intentado ponerse en contacto con ellos varias veces durante los primeros meses tras la muerte de Margaret. Llamaba y dejaba mensajes que no eran respondidos o los pillaba en malos momentos, cuando estaban ocupados o distraídos. Al final, dejó de intentarlo. ¿Qué sentido tenía? Ellos tenían sus vidas. Él solo era un recordatorio de obligaciones, de deberes, de un pasado que habían dejado atrás. Así que decidió venir aquí, a la granja, al único lugar que aún llevaba su nombre, aunque no tuviera nada más. Su padre le había dejado la propiedad cuando murió en 1973. Thomas tenía 23 años, acababa de casarse y trabajaba en la construcción en la ciudad. Vendió el equipo y el ganado a través de un agente inmobiliario, conservó la tierra y los edificios por un vago sentido del deber y nunca miró atrás. Durante 50 años, había pagado los impuestos de la propiedad y había ignorado todo lo demás. Dejó que se deteriorara, dejó que desapareciera. Ahora, a sus 75 años, era el único lugar al que podía pensar en ir. El plan, tal y como era sencillo. Arreglaría lo que se pudiera arreglar, cuidaría la tierra de alguna manera, viviría el tiempo que le quedaba en el lugar donde había comenzado. Tal vez encontraría algo de paz antes del final. No estaba enfermo, no exactamente, solo viejo, solo cansado, solo harto del mundo que había seguido adelante sin él. Al caer la tarde, Thomas descargó su camioneta, 3 cajas de ropa y objetos personales, algunas herramientas, bolsas de comida para perros y comestibles. No era mucho para 75 años de vida. Hizo la cama arriba, en su antigua habitación, con sábanas que había traído de casa. El colchón estaba destrozado, pero había traído una colchoneta que tendría que servir hasta que consiguiera algo mejor. Scout exploró la casa a fondo, olisqueando cada rincón y mirando de vez en cuando a Thomas como para preguntarle, ¿de verdad nos quedamos aquí? «De verdad», le respondió Thomas. Esa primera noche, se sentó en el porche delantero con una lata de sopa calentada en un hornillo de camping, viendo cómo el sol se hundía tras los árboles. El cielo se tiñó de ámbar, luego de un púrpura intenso y finalmente de negro. Aparecieron las estrellas, más de las que había visto en décadas. La ciudad tenía sus luces, su ruido, su movimiento constante. Aquí solo había silencio y el sonido de los grillos cantando en la hierba alta. Scout se acomodó a su lado con un suspiro de satisfacción.
Ahora solo somos tú y yo, chico, dijo Thomas en voz baja. A lo lejos, podía ver la silueta oscura del viejo cobertizo de herramientas, con el techo parcialmente derrumbado, inclinado precariamente hacia un lado. Mañana empezaría a ver qué necesitaba atención inmediata. El porche, sin duda. Quizás algunos de los postes de la valla, pequeños proyectos, tareas manejables con las que llenar los días. No tenía ni idea de que en menos de una semana, Scout lo llevaría bajo sus vigas podridas. Yacía una caja de cartas que desentrañaría todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su pasado, sobre los cimientos mismos de quien era. Por ahora, simplemente se sentó en la oscuridad. Un anciano regresó a casa, buscando nada más que un lugar tranquilo donde desaparecer. La granja se asentaba a su alrededor con crujidos y gemidos, y en algún lugar de la noche, un búho ululó, una pregunta que no tenía respuesta. Thomas había entrado en un ritmo a la tercera mañana. Se despertaba al amanecer, alimentaba al explorador, preparaba café en el hornillo de camping y luego paseaba por la propiedad mientras el aire aún estaba fresco. Sus rodillas protestaban por el terreno irregular, pero el movimiento le sentaba bien, le daba un propósito. Había pasado demasiados meses sentado en la casa vacía de Margaret, mirando las paredes, esperando nada. La granja era más pequeña de lo que recordaba. Era curioso cómo la infancia podía ampliar un lugar en la memoria, hacer que 20 acres parecieran un reino. Ayer había recorrido la valla, tomando nota de los postes podridos y los alambres caídos entre la maleza. El granero era irrecuperable, con el techo completamente destrozado y las paredes inclinadas hacia adentro como un borracho que intenta mantenerse en pie. Pero el gallinero seguía intacto, y pensó que tal vez podría repararlo, comprar unas cuantas gallinas, algo vivo además de él mismo y Scout. Esta mañana, Scout tenía otras ideas sobre su paseo. El perro no dejaba de tirar hacia el cobertizo derrumbado que había en el extremo más alejado del patio, una estructura que Thomas había estado evitando. Se había derrumbado parcialmente hacía años, probablemente décadas, y parecía a punto de terminar el trabajo en cualquier momento. Los aperos agrícolas oxidados sobresalían de los escombros como huesos a través de la piel desgarrada. Un viejo arado, partes de una segadora, trozos de cadena. Por ahí no, le dijo Thomas a Scout, tirando de la correa hacia el huerto que su madre había cuidado en otros tiempos. Scout tiró con más fuerza, gimiendo. ¿Qué te pasa? El perro lo miró con sus ojos marrones llenos de urgencia y volvió a tirar hacia el cobertizo. Thomas suspiró y lo siguió. Scout solía ser tranquilo y obediente. Si algo había llamado su atención, más valía comprobarlo. Probablemente una madriguera de mapaches o de conejos. A medida que se acercaban al cobertizo, la excitación de Scout se intensificó. Ladró una vez, con un ladrido agudo e insistente, y luego comenzó a excavar en la base de la pared derrumbada, donde la madera se unía con la tierra. La tierra volaba entre sus patas, salpicando las botas de Thomas. «Oye, tranquilo», dijo Thomas, pero Scout lo ignoró y siguió cavando con determinación. Thomas se arrodilló, con un crujido en las articulaciones, y miró donde Scout estaba excavando. Al principio solo vio tierra y madera podrida. Entonces, algo más captó la luz de la mañana. ¿Metal? Onírico marrón rojizo, pero sin duda metal. ¿Qué has encontrado? Tiró suavemente de Scout hacia atrás y comenzó a retirar los escombros con las manos. Las viejas tablas se desprendían fácilmente, blandas por la descomposición. El objeto metálico estaba enterrado a unos 60 centímetros de profundidad y se fue revelando poco a poco a medida que Thomas retiraba la tierra. Era rectangular, una especie de caja. Su corazón latía más rápido, aunque no sabía por qué. Probablemente solo fueran herramientas viejas, aperos de labranza. Nada importante, pero algo en la forma en que estaba enterrado, deliberada y cuidadosamente, le hizo preguntarse. Tardó 20 minutos en desenterrarlo por completo. Era una caja de hojalata del tamaño aproximado de una caja de zapatos grande, cerrada con un broche oxidado. El metal estaba corroído, picado por el paso del tiempo, pero intacto, pesado, con algo sustancial en su interior. Thomas la llevó de vuelta a la casa, con Scout trotando a su lado con evidente satisfacción, como si hubiera completado alguna misión importante. En la cocina, Thomas dejó la caja sobre la mesa y se quedó mirándola. Le temblaban ligeramente las manos. Solo es la edad, se dijo a sí mismo. Bajo nivel de azúcar en sangre. Debería comer algo,
pero no se movió para preparar el desayuno. Se quedó allí de pie, estudiando la caja, sintiendo un miedo inexplicable que se acumulaba en su pecho. Finalmente, abrió el cierre. Resistió, el óxido se desprendió y luego se dio con un chasquido metálico. Dentro, envueltas en un paño de aceite que se había desintegrado en su mayor parte, había cartas, docenas de ellas, tal vez un centenar, apiladas cuidadosamente, organizadas por fecha, por lo que podía ver. Los sobres estaban amarillentos, algunos manchados de agua, pero bastante bien conservados gracias a la lata sellada. Thomas levantó el primero con manos temblorosas. La letra del sobre era la de su madre. La reconocería en cualquier parte. Una letra cuidadosa y elegante, que había aprendido en la escuela de señoritas antes de que la depresión acabara con esos lujos. La carta estaba dirigida a alguien llamado Joseph Glay, del Pinewood State Hospital. Thomas se quedó mirando el nombre. Joseph Glay. No conocía a nadie llamado Joseph Glay. El sobre nunca había sido enviado por correo. Sin franqueo, sin matasellos, solo la dirección escrita por su madre, la carta sellada en su interior. Con dedos cuidadosos, Thomas la abrió. El papel del interior era fino, delicado. Fechada en abril de 1960. Mi querido Joseph, comenzaba. Thomas leyó lentamente, con la mente luchando por procesar las palabras. La carta hablaba de echar de menos a alguien, de esperar que estuviera bien cuidado, de arrepentimiento y amor y dolor insoportable. Su madre escribía sobre el tiempo, sobre la granja, sobre pequeñas cosas cotidianas. Luego, cerca del final, tu hermano Thomas volvió a preguntar por ti ayer. Le dije que estabas fuera, alojándote con unos parientes. No entiende por qué no puedes volver a casa. Ojalá pudiera explicárselo, pero es demasiado pequeño para entenderlo. Ojalá yo mismo lo entendiera. Thomas leyó la última línea 3 veces. Tu hermano Thomas. La carta se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa. Hermano. Tenía un hermano. Alguien llamado Joseph. Eso era imposible. Era hijo único. Siempre lo había sido. Sus padres solo lo habían tenido a él. Nunca había habido nadie más. Cogió otro sobre. La misma letra, otra fecha. Mayo de 1960. Luego otro. Junio. Julio. Los abrió al azar. Sus manos se movían ahora más rápido, desesperadas por comprender. Todas las cartas iban dirigidas a Joseph, todas escritas por su madre, pero nunca enviadas. Hablaban de visitas al hospital, de informes médicos, de medicamentos y tratamientos. Mencionaban a Thomas por su nombre. Thomas va bien en el colegio. Thomas pescó ayer su primer pez. Thomas te echa de menos, aunque no recuerda por qué. Thomas sintió que la habitación se inclinaba. Se agarró al borde de la mesa. No recuerda por qué. Se obligó a respirar lentamente, pensar, recordar. Pero no había nada. Ningún recuerdo de un hermano. Ningún recuerdo de nadie llamado Joseph. Su infancia en esta casa había sido solitaria. Solo él, sus padres y el trabajo interminable de la granja. Había jugado solo, comido en una mesa puesta para 3, dormido en una habitación solo, ¿no? Thomas cerró los ojos, buscando en su memoria. 8, 9, 10 años. ¿Qué recordaba? El silencio de su padre, la tristeza de su madre, las largas tardes en las que lo enviaban a quedarse con los vecinos sin motivo aparente, las puertas cerradas y las conversaciones en voz baja, la sensación constante de que algo iba mal en la casa, algo tácito que lo oprimía todo como el aire húmedo antes de una tormenta. Pero ningún hermano, ningún Joseph. Abrió los ojos y miró la pila de cartas. Pruebas irrefutables. Su madre las había escrito. Había escrito sobre un hijo llamado Joseph, sobre el hermano de Thomas, sobre visitas al hospital y un niño que no podía volver a casa. Thomas cogió otra carta, esta de 1961. La letra de su madre era menos firme, las palabras más desesperadas. Escribía sobre las convulsiones de Joseph, sobre que él no la había reconocido durante la última visita, sobre que los médicos decían que no podían hacer nada más. En el fondo de la caja, debajo de todas las cartas, Thomas encontró algo envuelto en un trozo de tela suave. Lo desdobló con cuidado. Era un caballo de juguete de madera, tallado a mano, sencillo pero de bella factura. En la base, alguien había tallado unas iniciales. Yeshei Joseph Glay. Thomas sostuvo el juguete en la palma de la mano. Era pequeño, hecho para la mano de un niño, desgastado en los lugares donde lo habían sostenido,
con el que habían jugado, al que habían querido. Tenía un hermano. De alguna manera, imposiblemente, había tenido un hermano. Y ese hermano se lo habían llevado, lo habían internado, le habían escrito, pero Thomas nunca lo había visitado. Y Thomas no tenía ningún recuerdo de ello, ningún recuerdo de él. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, y las motas de polvo bailaban en la luz. Scout yacía a sus pies, con la cabeza sobre las patas, mirando a Thomas con ojos preocupados. Tenía un hermano, susurró Thomas a la habitación vacía. Las palabras le resultaban extrañas en la lengua, verdaderas e imposibles al mismo tiempo. Miró las cartas esparcidas sobre la mesa, el caballo de juguete que tenía en la mano, las pruebas de una vida que de alguna manera había olvidado. ¿Qué más no recordaba? ¿Qué más le habían ocultado, borrado o enterrado como esta caja bajo el cobertizo en ruinas? Thomas se sentó pesadamente, aún aferrado al caballo de madera, y comenzó a leer las cartas de su madre desde el principio, buscando respuestas a preguntas que no sabía que debía hacer. Thomas no durmió esa noche. No podía. Las cartas yacían esparcidas sobre la mesa de la cocina como piezas de un rompecabezas que nunca había sabido ese nombre. Joseph Gley, su hermano. Una persona que debería haber formado parte de su vida, de sus recuerdos, de quién era. Pero no había nada, solo ausencia donde debería haber habido algo vital. Preparó café mientras la primera luz gris del amanecer se colaba por las ventanas. Le temblaban las manos mientras lo servía, y el líquido caliente salpicó la encimera. Scout lo observaba desde la puerta, sintiendo su agitación, pero sin entenderla. Thomas había organizado las cartas cronológicamente durante la larga noche. La más antigua estaba fechada en enero de 1958, cuando Thomas tendría 8 años. La cogió y la leyó de nuevo, tratando de encontrar algún punto de apoyo en su memoria. Mi querido Joseph, había escrito su madre, llegaste a este mundo hace 3 días y mi corazón ya está tan lleno que temo que pueda romperse. Tu hermano Thomas te cogió ayer en brazos y dijo que eras el mejor regalo que había recibido nunca. Ha prometido enseñarte todo lo que sabe cuando seas lo suficientemente mayor. Aún no entiende cuántos cuidados necesitarás, pero sus intenciones son puras y buenas. Thomas dejó la carta con cuidado, como si fuera a desintegrarse. Él había estado allí, con 8 años, cogiendo en brazos a su hermanito, haciendo promesas, y no recordaba nada de eso. Las siguientes cartas narraban la infancia de Joseph. Su madre escribía sobre noches sin dormir, sobre dificultades para alimentarlo, sobre un bebé que lloraba más de lo que parecía normal. Luego, una carta de junio de 1958. El Dr. Patterson dice que el desarrollo de Joseph está retrasado. Aún no puede decir por qué, solo que debemos observarlo con atención y llevarlo de vuelta en 3 meses. Thomas cogió el caballo de juguete de madera. Estaba en el centro de la mesa, como un pequeño ancla de realidad. Lo giró entre sus manos, estudiando el cuidadoso tallado, las marcas desgastadas donde los pequeños dedos lo habían agarrado una y otra vez. Alguien lo había hecho con amor para Joseph, su hermano. Las cartas continuaron a lo largo de 1958 y hasta 1959. Joseph no caminaba cuando debería, no hablaba y tenía problemas para comer alimentos sólidos. La preocupación de su madre aumentaba con cada carta. La letra se volvía menos controlada, las palabras más desesperadas. A finales de 1959, las cartas mencionaban a Thomas con más frecuencia. Thomas intenta jugar con Joseph, pero el bebé solo llora. Ayer, Joseph derribó la torre de bloques de Thomas y este se enfadó mucho. Tuve que explicarle de nuevo que Joseph no quería causar problemas, que no podía evitarlo. Thomas dijo que lo entendía, pero pude ver el dolor en sus ojos. Thomas se levantó y se acercó a la ventana. Afuera la granja yacía tranquila en la madrugada. Un conejo saltaba por el jardín cubierto de maleza. En algún lugar, un cuervo graznaba. Intentó recordar cuando tenía 9 años. Intentó imaginar a otro niño en la casa. Un bebé que lloraba, que necesitaba atención constante, que interrumpía sus juegos. Había algo, un fragmento, más un sentimiento que un recuerdo, de que le dijeran que se callara, de pasar de puntillas por delante de una puerta cerrada, del rostro de su madre marcado por el cansancio, con el dedo en los labios. «Shh, Thomas, tu hermano por fin se ha dormido». ¿Había sucedido eso o era su mente la que creaba falsos recuerdos a partir de las cartas,
rellenando los huecos que deberían haber permanecido vacíos. Volvió a la mesa y cogió una carta de marzo de 1960. Esta era diferente, más larga. La letra de su madre era temblorosa, con palabras tachadas y reescritas. Me dicen que es lo mejor, escribió. El Dr. Patterson dice que Joseph necesita cuidados especializados que no podemos proporcionarle en casa. Las convulsiones están empeorando. La semana pasada tuvo una que duró casi 10 minutos, y pensé, estaba segura de que lo iba a perder allí mismo, en su cuna. Thomas lo vio. Estaba muy asustado. Ya no se acerca a la habitación de Joseph. A Thomas se le hizo un nudo en la garganta. Se obligó a seguir leyendo. Tu padre dice que no tenemos otra opción. El hospital de Pinewood tiene médicos que entienden estas afecciones. Pueden ayudar a Joseph de formas que nosotros no podemos. Pero ¿cómo puedo enviar a mi bebé lejos? ¿Cómo puedo dejarlo en manos de extraños? Thomas no deja de preguntar cuándo volverá Joseph a casa, y yo no sé cómo decirle que no volverá, que quizá nunca vuelva a casa. La carta estaba manchada, la tinta borrosa en algunos lugares. Lágrimas, se dio cuenta Thomas. Su madre había llorado mientras escribía esto. Encontró un sobre manchado de agua cerca de la parte inferior de una pila. Dentro había un documento del hospital doblado en pequeño. Thomas lo abrió con cuidado. Era una factura del Pinewood State Hospital con fecha de abril de 1960 por la admisión del paciente y la evaluación inicial. El nombre del paciente era Joseph Andrew Glay. Edad, 2 años. Adjuntado había otro documento, un recibo de pago completo. Su padre había pagado, había enviado al niño lejos, había tomado la decisión que fracturaría a su familia de una manera que Thomas apenas comenzaba a comprender. Pensó en su padre, ese hombre severo que trabajaba en la granja desde el amanecer hasta el anochecer, que rara vez sonreía, que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Thomas nunca había entendido el origen de esa pesadez. Había supuesto que se trataba simplemente de las dificultades de la vida en la granja, la lucha interminable por ganarse la vida en una tierra obstinada. Ahora se preguntaba si su padre había estado cargando con algo completamente diferente. El peso de una decisión, la carga de haber enviado lejos a un hijo. Thomas cogió la siguiente carta, fechada en mayo de 1960. Su madre describía su primera visita a Pinewood, el largo viaje en coche, el olor institucional del lugar. Joseph en una habitación con otros 3 niños. Ninguno de ellos hablaba. Uno se balanceaba constantemente en un rincón. No me reconoció, escribió ella. Lo abracé y gritó. La enfermera dijo que llevaría tiempo. Los niños se adaptan. Pero, ¿cómo puede un bebé adaptarse a la pérdida de su madre? ¿Cómo puedo adaptarme yo a esto? Las cartas de los meses siguientes eran más cortas. Su madre lo visitaba una vez al mes, a veces 2. Escribía sobre la estabilización del estado de Joseph, sobre los medicamentos que le ayudaban con las convulsiones, sobre pequeños momentos que podrían haber sido reconocimiento o podrían haber sido ilusiones. Y, poco a poco, Thomas desapareció de las cartas. Ya no se mencionaba a su hermano Thomas. Era como si su madre hubiera decidido separar completamente a sus 2 hijos, uno en el hospital, otro en casa, y nunca los 2 juntos en su mente o en el papel. Thomas encontró la tela que había protegido al caballo de juguete. Era suave, desgastada en algunos lugares. La extendió sobre la mesa, bordada en una esquina, descolorida, pero aún visible, estaban las iniciales H.A.G., Joseph Andrew Glay. Su hermano tenía un segundo nombre, un nombre completo, toda una identidad que Thomas nunca había conocido. Scout gimió suavemente y se apretó contra la pierna de Thomas. El perro sabía que algo andaba mal. Podía sentir el dolor que emanaba de su dueño como el calor de una estufa. Tenía un hermano, dijo Thomas en voz alta, probando las palabras de nuevo. Se llamaba Joseph Andrew Glay. Era mi hermano y lo había olvidado. ¿Pero lo había olvidado él? ¿O le habían obligado a olvidar? Las cartas sugerían que lo había conocido al menos durante los 2 primeros años de vida de Joseph. Lo había cogido en brazos, había jugado con él, se había asustado por sus ataques. ¿Y luego qué? ¿Qué había sucedido para borrar todo eso de su memoria? Thomas miró las pilas de cartas que quedaban. Aún quedaban muchas por leer. Años de correspondencia unilateral de su madre con un hijo que probablemente nunca vio esas palabras, que nunca supo que su madre volcaba su corazón en el papel cada mes. El sol ya había salido por completo,
entrando por la ventana de la cocina, haciendo bailar las motas de polvo. Un nuevo día, la granja esperando afuera. Pero Thomas no podía levantarse de la mesa, no podía dejar de leer, no podía descansar hasta que lo entendiera. Cogió la siguiente carta, fechada en junio de 1960, y continuó su viaje hacia un pasado que debería haber recordado, pero no lo hacía. Al segundo día, Thomas había leído 3 años de cartas. Su madre había sido metódica, escribiendo al menos una vez al mes, a veces más. Cada carta iba dirigida a Joseph, y ninguna había sido enviada. No estaban destinadas a los ojos de nadie. Se dio cuenta de que era solo la forma que tenía su madre de procesar un dolor demasiado pesado para llevarlo solo. Las cartas de 1960 y 1961 pintaban un cuadro de una familia que se desmoronaba. El estado de Joseph empeoró a pesar de los cuidados del hospital. Las convulsiones continuaron. Desarrolló neumonía 2 veces. Dejó de hacer contacto visual por completo, retirándose al mundo silencioso que su cerebro dañado había creado para él. Y en casa, Thomas, el joven Thomas, el niño que había sido, había empezado a olvidar. Su madre lo escribió en una carta de septiembre de 1960. Thomas me preguntó hoy quién vivía en la habitación contigua a la suya. Le dije que ahora era un trastero, que habíamos cambiado las cosas de sitio. Lo aceptó sin preguntar. No sé si realmente está olvidando a Joseph o si está tratando de protegerse del dolor. En cualquier caso, estoy perdiendo a mis 2 hijos. Thomas dejó la carta y se frotó los ojos. Le ardían por la falta de sueño y por leer demasiado. Su café se había enfriado hacía horas, pero no se molestó en prepararse otro. Intentó recordar de nuevo, cerró los ojos y se remontó a los 10 u 11 años. ¿Qué había en esa habitación contigua a la suya? Siempre había pensado que era un trastero, ¿no? Un lugar para muebles viejos y cajas con las cosas de su madre. Pero tal vez antes había sido otra cosa. El fragmento de un recuerdo, cortinas azules, animales de madera girando lentamente, el sonido de un llanto que no cesaba, o se lo estaba imaginando, creando falsos recuerdos a partir de las cartas, con su mente tratando de llenar los vacíos. Scout le dio un empujoncito en la mano, con su hocico húmedo. Thomas le rascó distraídamente detrás de las orejas, agradecido por su presencia sencilla y sin complicaciones. Cogió otra carta, esta de noviembre de 1960. Tenía algo sujeto con un clip, una factura amarillenta del Cedar Ridge County Hospital. Thomas la desplegó con cuidado. Evaluación psiquiátrica ampliada. Menor de edad, decía la descripción. La cantidad cobrada era considerable, especialmente para 1960. En la parte inferior, estampado con tinta roja, pagado en su totalidad. Thomas se quedó mirando las palabras evaluación psiquiátrica. Habían llevado a Joseph al psiquiatra. En aquella época, en la Iowa rural, eso habría sido casi impensable. Solo el estigma habría sido aplastante. La carta de su madre adjunta a la factura explicaba: el Dr. Patterson nos derivó a un especialista en Cedar Ridge. Mantuvieron a Joseph durante 5 días haciéndole pruebas. El diagnóstico es algo llamado esquizofrenia infantil, con retrasos en el desarrollo y trastorno convulsivo. Esas palabras no significan nada para mí. El médico dijo que Joseph nunca será normal, nunca podrá vivir de forma independiente, nunca podrá comunicarse de forma significativa. Recomendó su internamiento permanente. El siguiente párrafo estaba muy manchado. Las palabras eran casi ilegibles. Tu padre dice que tenemos que aceptarlo, que hemos hecho todo lo que hemos podido, que tenemos que pensar en Thomas y que esto no es justo para él. Le grité. Rompí un plato contra la pared. Thomas lo oyó todo. Después lo encontré escondido en el granero, llorando. ¿En qué nos hemos convertido? Thomas sintió lágrimas en sus propias mejillas. Se las secó con impaciencia. Lloraba por un hermano que no recordaba, por unos padres cuyo dolor nunca había comprendido, por una versión de sí mismo que había sido testigo de cosas que ningún niño debería presenciar. Las cartas de 1961 mostraban la lenta resignación de su madre. Seguía visitando a Joseph cada mes, pero las visitas eran más cortas. El niño no respondía a su presencia. A veces parecía agitado por ello y lloraba hasta que ella se marchaba. Las enfermeras dicen que está mejor cuando yo no estoy allí. En marzo de 1960, escribió que mis visitas perturban su rutina. Me sugieren que vaya con menos frecuencia. Pero si dejo de visitarlo, ¿a quién tendrá? ¿Quién recordará que una vez fue amado, que fue deseado? Thomas encontró otra carta de ese mismo mes.
Esta tenía un tono más sombrío. Thomas se ha hecho daño hoy. Se ha caído del tejado, o eso dice él. Pero le encontré moratones en los brazos que no concuerdan con una caída. Cuando le presioné, finalmente admitió que unos chicos del colegio le acorralaron y le preguntaron por Joseph. Alguien se había enterado de su internamiento. En los pueblos pequeños se habla. Llamaron a Joseph loco y a nuestra familia loca. Thomas se peleó con ellos y perdió. Thomas se tocó el hombro izquierdo inconscientemente. Tenía una cicatriz allí, una fina línea blanca que siempre había dicho que era de un accidente agrícola. Pero ahora, al leer las palabras de su madre, se preguntaba, ¿era de la pelea? ¿Había llevado la prueba de la existencia de su hermano en la piel todos estos años sin saberlo? Las cartas de finales de 1961 y 1962 mostraban un cambio. Su madre escribía menos sobre las visitas y más sobre la vida cotidiana en la granja, sobre el progreso de Thomas en la escuela, sobre las cosechas y el tiempo, sobre cualquier cosa excepto la verdad de su familia fracturada. Y luego en una carta de abril de 1962, escribió, «Creo que Thomas lo ha olvidado por completo. Ayer mencionó que le gustaría tener un hermano, alguien que le ayudara con las tareas y con quien jugar al béisbol. No dije nada. Tu padre me miró al otro lado de la mesa y negó ligeramente con la cabeza. Habíamos acordado sin palabras dejar que Thomas siguiera en su ignorancia. Parecía más amable que la verdad. ¿Más amable? Pensaban que olvidar era más amable. Thomas se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina, con el cuerpo entumecido por estar demasiado tiempo sentado. La mañana había dado paso a la tarde sin que él se diera cuenta. El cuenco de agua de Scout estaba vacío. Lo llenó y se quedó de pie junto al fregadero, mirando la granja cubierta de maleza. ¿Cuántas veces se había parado su madre en ese mismo lugar, mirando por esa misma ventana, cargando con secretos que la devoraban por dentro? ¿Cuántas cenas había preparado en esa cocina, poniendo 3 platos en lugar de 4, fingiendo que todo era normal? Regresó a la mesa y volvió a coger el caballo de juguete. Alguien lo había hecho para Joseph, probablemente su padre. Thomas recordaba a su padre trabajando en el taller las tardes de invierno, tallando cosas con restos de madera. También le había hecho juguetes a Thomas. Un camión, un tren, un juego de bloques. ¿Había hecho su padre este caballo durante esas mismas tardes? ¿Lo había visto el joven Thomas tallarlo, sin saber que era para un hermano que poco a poco iba desapareciendo de su vida y de su memoria? La siguiente pila de cartas abarcaba desde 1963 hasta 1969. Eran más finas, más cortas. Los informes mensuales de su madre sobre el estado de Joseph, que seguía sin cambios. Ella describía su crecimiento físico. En 1965 tenía 7 años y el tamaño de un niño de 5. Nunca hablaba, nunca hacía contacto visual. Pasaba los días realizando movimientos repetitivos, balanceándose o agitando las manos. Y en casa Thomas, ahora un adolescente, prosperaba. Su madre escribía sobre sus buenas notas, sus amigos, sus planes de ir a la universidad. Escribía sobre su normalidad con algo que parecía una mezcla de alivio y culpa a partes iguales. Thomas se está convirtiendo en un hombre. Escribió en 1968, cuando Thomas tenía 18 años. Ha sido aceptado en la Universidad de Des Moines. Estudiará ingeniería. Estoy muy orgullosa de él y muy triste, porque se va y se lleva consigo la última pizca de normalidad de esta casa. Cuando se haya ido, solo quedaremos nosotros, la habitación vacía y el secreto que guardamos. Tu padre dice que debería dejar de visitarte, que han pasado 8 años y que, de todos modos, no me conoces. Pero no puedo. Aunque tú no me recuerdes, yo sí te recuerdo. Sigo siendo tu madre. Eso no cambia solo porque tú no me reconozcas. Thomas se sentó pesadamente. Su madre había llevado sola esta carga durante años. Su padre había estado allí físicamente, pero emocionalmente se había alejado. Había tomado la decisión práctica de seguir adelante. Pero su madre nunca lo hizo. Siguió escribiendo cartas a un hijo que no podía leerlas. Siguió visitando a un niño que no conocía su rostro. Siguió amando a alguien que había perdido hacía años. El sol se estaba poniendo fuera. Thomas llevaba casi 2 días enteros leyendo, con solo breves descansos para dormir. Le dolían los ojos y la espalda, pero no podía parar porque en alguna parte de esas cartas restantes estaba el final de la historia de Joseph, y necesitaba saber cómo terminaba.
La historia de un hermano al que debería haber recordado, pero no lo hacía. Thomas durmió a ratos esa noche, con sueños llenos de fragmentos que podrían haber sido recuerdos o el intento de su mente de crear lo que describían las cartas. Un niño llorando, cortinas azules, el rostro de su madre, más joven, bañado en lágrimas, un móvil de madera girando sobre una cuna. Se despertó antes del amanecer, desorientado, con Scout apretado contra su costado en la estrecha cama. Por un momento no pudo recordar dónde estaba. Luego lo recordó. La granja, las cartas, Joseph, su hermano. Las palabras aún le resultaban extrañas, ajenas, como un idioma que había hablado alguna vez, pero que había olvidado. Preparó café y volvió a la mesa de la cocina, donde le esperaban las cartas. Las pilas de los años 60 estaban perfectamente organizadas, ya leídas y procesadas. Lo que quedaba eran cartas de la década de 1970, menos numerosas. Los sobres estaban amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. Thomas cogió la primera carta de 1970. La letra de su madre había cambiado. Se había vuelto más temblorosa, menos controlada. Ella tendría entonces unos 50 años, envejecida prematuramente por el dolor y los secretos. Querido Joseph, escribió, ayer fui a verte. Ahora tienes 12 años, aunque no los aparentas. Sigues siendo pequeño para tu edad. Sigues siendo callado. Me senté contigo durante una hora en la sala. Te pasaste todo el tiempo balanceándote hacia adelante y hacia atrás, mirando fijamente a la pared. Una enfermera me dijo que haces eso durante horas todos los días. Quería abrazarte para decirte que lo siento, pero sé que solo te molestaría. Así que me senté cerca y hablamos de nada. Del tiempo, de la granja, de la salud de tu padre, que no es buena, aunque él no lo admita. Thomas dejó de leer. La salud de su padre. Había fallecido en 1973, pero Thomas no sabía que hubiera estado enfermo antes de eso. La muerte había parecido repentina, un ataque al corazón mientras trabajaba en el campo. Thomas había vuelto a casa para el funeral, pasó 3 días ayudando a su madre con los preparativos y luego regresó a su vida en la ciudad. Tenía 23 años, acababa de casarse con Margaret y estaba en su primer trabajo de verdad. ¿Demasiado joven?, pensó entonces, para perder a su padre. Ahora, al leer las palabras de su madre, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre él. La siguiente carta, de mayo de 1970, mencionaba a su padre de forma más explícita. Tu padre tuvo otro episodio anoche. Dolores en el pecho. Se niega a ir al médico. Dice que no podemos permitírnoslo con las facturas del hospital para ti. Le dije que encontraríamos la manera, pero solo negó con la cabeza y se fue a la cama. A veces esta carga. No puedo culparlo. Las facturas del hospital de Joseph. Thomas nunca había pensado en la carga financiera. El Pinewood State Hospital no era gratuito. Alguien había estado pagando la atención de Joseph todos esos años, manteniéndolo en ese lugar mientras la granja pasaba apuros. Su padre había muerto endeudado. Thomas lo sabía muy bien. Después del funeral, su madre le había dicho que la granja estaba hipotecada al máximo. Thomas había ayudado a pagarla durante los años siguientes, enviando dinero mensualmente, mientras su madre vivía sola en la granja. Pensaba que solo eran gastos de la granja, el coste de mantener la tierra. Ahora entendía que la deuda era por Joseph. Thomas siguió leyendo. Las cartas de 1971 y 1972 eran escasas, solo unas pocas al año. Su madre escribía que la salud de Joseph se mantenía estable, que sus visitas eran cada vez menos frecuentes porque el viaje era difícil y caro. Luego, una carta de enero de 1970, 2 meses antes de la muerte de su padre. No te he visitado en 4 meses, mi querido hijo. Me avergüenza admitirlo. La verdad es que ya no puedo soportarlo más. Tienes 14 años y no me conoces. Nunca lo harás. Los médicos dicen que tu condición es permanente, que no hay tratamiento, ni esperanza de mejora. Dicen que estás cómodo, que no sufres. Pero, ¿cómo pueden saberlo? Tú no puedes decírselo. No puedes decírselo a nadie. La carta continuaba. Tu padre se desmayó ayer en el granero. Lo encontré 20 minutos después. Estaba consciente, pero tenía los labios azules. Llamé a la ambulancia, pero cuando llegaron, él insistía en que estaba bien, solo cansado. Me hizo prometer que no se lo diría a Thomas. El chico tiene su propia vida ahora, dijo.
No hay necesidad de cargarlo con los problemas de un anciano. Como si tú no fueras ya una carga que hemos decidido no compartir. Thomas dejó la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Su padre se estaba muriendo, sabía que se estaba muriendo y se lo había ocultado a Thomas, al igual que había mantenido en secreto la existencia de Joseph. Ahora el patrón estaba claro. La forma de proteger de su padre era a través del silencio, ocultando verdades difíciles, dejando que la gente viviera en la ignorancia en lugar de en el dolor. ¿Había sido protección o cobardía? Thomas no lo sabía. No estaba seguro de poder juzgarlo. Pensó en sus propios hijos, Peter y Grace, y en los muros que había construido alrededor de sus emociones después de la muerte de Margaret. Quizás el silencio era algo hereditario en la familia, como los ojos azules o la tendencia a tener problemas en las rodillas. La siguiente carta estaba fechada en marzo de 1973, escrita pocos días antes de la muerte de su padre. Tu padre se ha ido, Joseph. Un infarto en el campo, tal y como siempre dijo que le pasaría, trabajando hasta el final. Thomas vino al funeral. Ahora se parece mucho a su padre, severo y cerrado. Hizo preguntas prácticas sobre la granja, sobre las deudas, sobre lo que yo necesitaba. Pero no preguntó nada que importara. No preguntó si yo estaba bien, si su padre y yo éramos felices, si había algo que quedara sin decir. Supongo que yo le enseñé eso, a evitar las preguntas difíciles, a seguir adelante sin mirar atrás. Thomas sintió esas palabras como un golpe físico. Recordó aquel funeral. Recordó haber sido eficiente y práctico, ocupándose de los preparativos mientras su madre permanecía sentada en silencio y sin derramar una lágrima. Pensaba que estaba siendo fuerte por ella. Ahora lo veía de otra manera. Había estado distante, emocionalmente inaccesible, igual que su padre. De tal palo, tal astilla, solía decir Margaret, cuando notaba que él se retraía durante las conversaciones difíciles. Lo decía con cariño, en tono de broma, pero había algo de verdad en ello. Había aprendido de su padre a enterrar los sentimientos, a centrarse en las tareas en lugar de en las emociones, a construir muros que mantuvieran alejado el dolor, pero también la conexión. Y sus hijos habían aprendido lo mismo de él. Thomas se levantó y se acercó a la ventana. El sol estaba saliendo, pintando los campos cubiertos de maleza con tonos dorados y ámbar. Scout lo siguió y se sentó a su lado, apoyándose contra su pierna. Soy igual que él, dijo Thomas en voz baja. Igual que mi padre, guardando secretos, manteniendo la distancia, pensando que eso protege a las personas cuando lo único que hace es alejarlas. Pensó en Peter y Grace, en la brecha entre ellos que parecía natural e inevitable, pero tal vez no lo era. Tal vez era un patrón, un comportamiento aprendido que se transmitía como los muebles o la tierra. Thomas volvió a la mesa y cogió la siguiente carta. Estaba fechada en abril de 1973, pocas semanas después del funeral de su padre. La letra de su madre era apenas legible. Las palabras vagaban por la página. Hoy fui a verte, Joseph, por primera vez en 6 meses. Me dije a mí misma que necesitaba verte para decirte que tu padre había fallecido, pero tú no lo entenderías. Ni siquiera me miraste cuando me senté. Solo seguías balanceándote hacia adelante y hacia atrás con el mismo ritmo que has tenido durante años. Me quedé 10 minutos. Eso fue todo lo que pude aguantar. La carta continuaba. Pensé en contarle a Thomas lo tuyo en el funeral. Estuve a punto de hacerlo 2 veces. Pero ¿qué sentido tendría? Está construyendo su propia vida. ¿Por qué cargarlo con esto? ¿Por qué hacerle cargar con lo que nosotros hemos cargado? Dejemos que siga en su ignorancia. Dejemos que al menos uno de nosotros sea libre. Thomas cerró los ojos. Su madre había tomado la misma decisión que su padre. Silencio en lugar de verdad. Protección a través de la ignorancia. Ambos habían decidido que era mejor que él no supiera nada. Y tal vez tenían razón. ¿Qué habría cambiado si lo hubiera sabido? ¿Habría visitado a Joseph? ¿Habría servido de algo? ¿O solo habría añadido más peso a una carga ya de por sí pesada? Pero al mirar las cartas esparcidas sobre la mesa, la prueba de la existencia de su hermano cuidadosamente conservada y enterrada, Thomas pensó que tal vez lo importante no era cambiar nada. Quizá lo importante era simplemente saber, recordar, reconocer que Joseph había existido, había importado, había sido querido a pesar de todo. Las cartas que quedaban en la pila parecían más delgadas, menos numerosas. Thomas cogió la siguiente, fechada en 1974, y siguió leyendo.
Las cartas de 1974 eran breves, clínicas. Los informes mensuales de su madre sobre el estado de Joseph parecían más bien historiales médicos que cartas de una madre a su hijo. Temperatura normal, alimentación adecuada, sin cambios significativos. La calidez que había caracterizado sus primeras cartas había desaparecido, sustituida por una cansada objetividad que le oprimía el pecho a Thomas. En octubre de 1974 escribió: Hoy cumples 16 años, Joseph. Las enfermeras dicen que pesas 42 kilos, que estás sano a pesar de todo. Dicen que podrías vivir así durante décadas, mecándote, mirando fijamente, en silencio. Décadas. Esa palabra me da ganas de gritar. ¿Esto es vivir? ¿Es esto por lo que luché tan duro para preservar cuando eras pequeño y los médicos decían que quizá no sobrevivirías? Thomas se detuvo y miró la fecha. Octubre de 1974. Entonces él tendría 24 años y llevaría 2 casado con Margaret. Recordó que estaban intentando tener su primer hijo. Margaret estaba esperanzada, hablaba de nombres para el bebé, pintaba la habitación de invitados de amarillo, porque quedaría bien tanto para un niño como para una niña. Peter nació la primavera siguiente, en 1975. Thomas recordaba que su madre fue a visitarlo al hospital. Recordaba que sostenía al bebé con lágrimas en los ojos. Pensó que era solo el sentimentalismo de una abuela, la alegría por su primer nieto. Ahora se preguntaba si ella habría estado pensando en Joseph, en otro bebé que había tenido en brazos, uno que nunca se había convertido en la persona que podría haber sido. La siguiente carta respondía a esa pregunta, fechada en mayo de 1975, escrita en lo que debió de ser una de sus visitas al hospital. Ayer tuve en brazos al hijo de Thomas, Peter, un niño precioso y sano, con todos los dedos de las manos y los pies, y un llanto capaz de despertar a un muerto. Margaret me dejó darle de comer, y me senté allí, en su alegre apartamento, con ese niño perfecto en mis brazos, y solo podía pensar en ti, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas, en lo injusto que es que algunos niños lo tengan todo y otros nada. Las palabras eran brutales en su honestidad. Thomas tuvo que leerlas 2 veces, tratando de conciliar a esta mujer amargada y afligida con la madre que él recordaba, gentil, resignada, desvaneciéndose silenciosamente en el fondo de su vida. Pero por supuesto ella estaba amargada. Por supuesto, estaba afligida. Había perdido a un hijo mientras todos a su alrededor celebraban una nueva vida, fingiendo que esa pérdida no existía. La carta continuaba. Soy una persona horrible por pensar esas cosas. Peter es inocente. Se merece toda la alegría y la salud que tiene. Pero allí, de pie en la sala de neonatos del hospital, quería gritarles a todos esos padres felices. ¿Saben lo afortunados que son? ¿Saben lo fácil que es que les arrebaten todo eso? ¿Lo frágil que es realmente la normalidad? Thomas dejó la carta y se presionó los ojos con las palmas de las manos. Su madre había estado allí, en esa sala. Había cogido a Peter en brazos, había sonreído y le había hecho caricias, y había dicho todas las cosas que una abuela debe decir, pero por dentro se estaba rompiendo. ¿Lo sabía su padre? ¿Habían hablado de ello? ¿Habían compartido el dolor? ¿O cada uno lo había soportado en soledad? La siguiente carta estaba fechada en julio de 1975. La letra era temblorosa. Había palabras tachadas y reescritas. Joseph, mi querido hijo, tengo que decirte algo, aunque nunca escucharás estas palabras. Dijeron que tus pulmones nunca fueron fuertes. Tenías 23 años. Nunca dijiste una palabra en tu vida. Nunca supiste tu propio nombre. Nunca supiste el mío. Thomas dejó de respirar. La carta temblaba en sus manos. Joseph estaba muerto. Llevaba muerto 50 años. Me llamaron a las 6 horas de la mañana. Su madre escribió, una enfermera con una voz amable, simpatía profesional. Dijeron que falleciste tranquilamente mientras dormías, que no sufriste. ¿Cómo lo sabrían? No podías decirles si estabas sufriendo. Nunca podías contarle nada a nadie. El siguiente párrafo estaba muy manchado, casi ilegible. Deberías sentir alivio. Eso es lo que todos esperarán cuando se enteren. Alivio porque por fin ha terminado, porque se ha quitado un peso de encima. Y Dios me ayude. Hay alivio, pero también hay un agujero en mi pecho, donde debería estar mi corazón, porque tú eras mi hijo, difícil, dañado, imposible de alcanzar, pero mío, y ahora te has ido, y yo nunca,
Nunca. La frase terminaba ahí, inconclusa. El resto de la página estaba en blanco, excepto por una línea al final. Voy a enterrar estas cartas contigo, mi amor. Todas ellas. Cada palabra que nunca envié, para que finalmente sepas que fuiste amado. Pero ella no las había enterrado. Las había guardado en la caja de hojalata y las había escondido debajo del cobertizo de herramientas. ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Algo la había detenido? Thomas tomó la siguiente carta con manos temblorosas. Estaba fechada en agosto de 1975, un mes después de la muerte de Joseph. No pude hacerlo, escribió su madre. Te incineraron. No podía pagar una parcela en el cementerio, y la tumba de tu padre está en el cementerio familiar, donde Thomas va a visitarlo. No podía ponerte allí. No podía explicarle quién eras después de todos estos años de silencio. Así que me dieron tus cenizas en una caja sencilla y las esparcí en el arroyo detrás de la granja. El agua te llevará al río y finalmente al océano. Estarás en todas partes y en ninguna, tal como lo estabas en vida. Thomas sintió lágrimas en sus mejillas. Las dejó caer. No pude enterrar las cartas, continuó ella. No pude dejarlas ir a la tierra ni quemarlas con tus cenizas. Son todo lo que me queda de ti, todo lo que me queda del sol que amé y en el que fracasé en igual medida. Así que las guardo, las escondo. Quizás algún día alguien las encuentre y sepa que exististe, que importabas, que te lloraron. Las cartas que quedaban en la caja eran ahora menos, con los años transcurridos entre ellas. Su madre escribió en memoria de Joseph al espacio que había dejado atrás. Escribió sobre ver crecer a Peter, sobre el nacimiento de Grace en 1977, sobre Thomas construyendo una buena vida en la ciudad. Tu hermano es un buen padre, escribió en 1980. Mejor de lo que fuimos nosotros, creo. Es paciente con sus hijos. Está presente de una manera que tu padre nunca lo estuvo. Quizás porque no lleva nuestra carga. Quizás la ignorancia realmente es una bendición. Thomas pensó en esa valoración. ¿Había sido un buen padre? Margaret pensaba que sí, pero sus hijos podrían no estar de acuerdo. Había estado presente físicamente, sí, pero emocionalmente. Había luchado con eso. Siempre lo había hecho. El muro entre lo que sentía y lo que podía expresar le había parecido insuperable. Quizás, después de todo, había estado cargando con una carga. No el conocimiento de Joseph, sino su ausencia. El fantasma de un hermano al que había olvidado, pero cuya pérdida le había marcado de todos modos. La penúltima carta estaba fechada en 1985. Su madre describía su deterioro de salud, sus visitas al médico, el diagnóstico que no le había contado a Thomas, porque él estaba ocupado con su propia vida. Me estoy muriendo, escribió simplemente. Cáncer, me dan 6 meses, tal vez un año. Debería decírselo a Thomas, pero ¿para qué? Vendrá, cumplirá con su deber, se encargará de los preparativos, igual que hizo cuando murió su padre. Le he enseñado bien cómo seguir adelante sin sentir demasiado. La última carta estaba fechada en marzo de 1989, solo unas semanas antes de la muerte de su madre. Thomas recordaba haber recibido la llamada de un vecino, haber corrido al hospital y haber llegado demasiado tarde. Ella había muerto sola mientras él estaba en la autopista, conduciendo demasiado rápido, tratando de llegar a tiempo. Ahora cogió la última carta con manos temblorosas. Mi querido Thomas, comenzaba. No, Joseph. Thomas, esta carta era para él. Siempre había sido para él. Su madre sabía de alguna manera que él la encontraría tarde o temprano, que Scout cavaría en el lugar correcto, que la caja sería desenterrada, que la verdad finalmente saldría a la luz. Thomas comenzó a leer las últimas palabras que su madre le había escrito, tras 35 años de silencio. Las manos de Thomas temblaban mientras sostenía la última carta de su madre. La letra era débil, vagaba por la página, escrita por alguien cuyas fuerzas estaban casi agotadas. Podía imaginarla en esa misma mesa, con la pluma entre los dedos temblorosos, componiendo palabras que nunca diría en voz alta. Mi querido Thomas, había escrito, si estás leyendo esto, es que has encontrado lo que enterré. Una parte de mí esperaba que lo encontraras. Otra parte rezaba para que nunca lo encontraras. No sé qué plegaria respondió Dios, pero aquí estamos. Thomas se secó los ojos y siguió leyendo. Tenías un hermano llamado Joseph. A estas alturas, ya habrás leído las cartas. Sabes de su enfermedad, de su internamiento, de su muerte. Sabes que te lo ocultamos,
que te dejamos olvidar. No voy a disculparme por esa decisión. Hicimos lo que creímos correcto, lo que pensamos que te protegería. Nunca sabré si acertamos o nos equivocamos. La carta continuaba durante varios párrafos. Su madre explicaba sus motivos, su dolor, su esperanza de que él lo entendiera. Thomas lo leyó todo, asimilando su punto de vista, sintiendo el peso de su amor y sus errores. Luego, cerca del final de la segunda página, su madre escribió algo que hizo que la habitación se tambaleara. Pero hay algo más que debes saber, Thomas. Algo que no pude escribir en las otras cartas porque la vergüenza era demasiado grande. Joseph no es nuestro hijo biológico. No en el sentido que tú crees. Thomas contuvo el aliento. Leyó la frase de nuevo, asegurándose de haberla entendido bien. Era adoptado, pero no por unos desconocidos. Joseph era de la familia. Era tu primo. Las palabras se le nublaron. Thomas parpadeó con fuerza, obligándose a concentrarse. Tu padre tenía una hermana menor, Annie. ¿La conocías? ¿O creías conocerla? Te dijimos que murió cuando eras pequeño. En un accidente. Era mentira. Annie no murió hasta 1960. Y no fue un accidente. Thomas dejó la carta sobre la mesa, con la mente dando vueltas. Annie. Tenía vagos recuerdos de una tía, una mujer joven de ojos tristes, que visitaba la granja de vez en cuando él era muy pequeño. Le habían dicho que había muerto, aunque no recordaba cuándo, ni cómo exactamente. Volvió a coger la carta con manos temblorosas. Annie se quedó embarazada en 1957. Tenía 19 años y no estaba casada. El padre era un hombre casado del pueblo que no quiso saber nada de ella cuando se enteró. En aquellos días, en aquel lugar, una madre soltera estaba arruinada. La vergüenza la habría destruido a toda nuestra familia. Thomas pensó en 1957, en el pequeño pueblo de Iowa, en la rígida moralidad que podía aplastar a una joven por un solo error. Tu padre y yo le hicimos una propuesta. Se quedaría en la granja durante el embarazo, fuera de la vista de todos. Cuando naciera el bebé, lo adoptaríamos legalmente y lo criaríamos como si fuera nuestro. El pueblo pensaría que yo había tenido otro hijo. Annie sería libre de marcharse, de empezar de nuevo en otro lugar sin el estigma. Así que Joseph no era su hermano. No realmente. Era su primo, nacido del escándalo y la desesperación. Annie aceptó. En realidad, no tenía otra opción. El embarazo fue difícil. Estuvo enferma la mayor parte del tiempo, deprimida. Cuando Joseph nació en abril de 1958, supimos inmediatamente que algo iba mal. No lloraba como lo haría un bebé sano. Le costaba respirar y comer. Pero seguimos adelante con la adopción de todos modos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Thomas se dio cuenta de que estaba agarrándose al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza, implacables. Durante el primer año, Annie se quedó en la granja. Quería estar cerca de Joseph para ayudar a cuidarlo, aunque legalmente fuera nuestro. Pero le rompía el corazón ver cada día cómo otra persona hacía de madre de su hijo, verlo luchar y saber que ella lo había traído a un mundo de sufrimiento. El siguiente párrafo estaba tachado y reescrito debajo. Cuando la condición de Joseph empeoró, cuando comenzaron las convulsiones y los médicos dieron su diagnóstico, Annie se culpó a sí misma. Pensó que Dios la estaba castigando por su pecado. Por mucho que le dijéramos, ella creía que de alguna manera le había hecho daño, que su vergüenza lo había envenenado en el útero. Thomas se sintió mal, se levantó y se dirigió al lavabo, donde se echó agua fría en la cara. Scout se movió de su sitio junto a la mesa, sintiendo la angustia. «Estoy bien, chico», dijo Thomas, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Volvió a la carta, obligándose a continuar. A finales de 1959, Annie ya no pudo soportarlo más. Se marchó de la granja y se fue a vivir con unos primos a Des Moines. Pensamos que la distancia podría ayudar, que podría empezar a construir una vida lejos de Joseph y de los recuerdos. Pero seguía volviendo, apareciendo en la granja, pidiendo verlo, llorando cuando le decíamos que no porque eso os alteraba a los dos. Thomas recordó algo. Una mujer que venía a la casa, su madre que la rechazaba en la puerta, voces elevadas. Él se había escondido en lo alto de las escaleras, escuchando. Su padde había dicho, «No puedes seguir así. Es mi hijo». Él había pensado que era un vecino, alguien perturbado, que no tenía nada que ver con él. Pero había sido Annie, había sido por Joseph,
En marzo de 1960, Annie vino a la granja por última vez, escribió su madre. Joseph acababa de ser internado la semana anterior. Annie quería saber dónde estaba. Quería visitarlo. Tu padre le dijo que eso solo empeoraría las cosas. Discutieron. Ella dijo cosas terribles. Que le habíamos robado a su bebé. Que lo habíamos encerrado para ocultar nuestra vergüenza. Que ella debería haberlo conservado sin importar nada. La letra de la carta se deterioró hasta quedar casi ilegible. 3 días después, la encontraron en Miller's Creek. Se había metido en el agua y se había ahogado. El sheriff lo calificó de accidente. Dijo que debía de haber resbalado en las rocas, pero encontramos una nota en su habitación, en la casa de su prima. Solo una línea. No puedo seguir viendo cómo mi hijo desaparece. Thomas se sentó con fuerza y la silla rozó el suelo. Annie se había suicidado. La madre biológica de Joseph se había ahogado en el dolor y la culpa. La enterramos en silencio, escribió su madre. Les dijimos a todos, incluido a ti, que había muerto en un accidente. Añadimos otra mentira a todas las demás que ya estábamos contando. ¿Qué más daba una más? Pero lo he soportado, Thomas. Durante 30 años, he soportado saber que destrozamos a esa chica, que nuestra solución, nuestro intento de salvar la reputación de todos, la destruyó. En el fondo de la caja de hojalata, Thomas encontró lo que se le había pasado por alto antes, un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había documentos legales, el certificado de nacimiento de Joseph en el que figuraba Annie Gley Holbrook como madre, padre desconocido, los papeles de adopción firmados por Annie y los padres de Thomas, notariales y oficiales, y una breve nota escrita a mano por su padre, las únicas palabras de su padre en toda la caja. El bebé de Annie, nacido de la vergüenza, pero amado a pesar de ello. Que Dios nos perdone por lo que le hicimos a esa chica. Pensábamos que la estábamos ayudando. Quizás solo nos estábamos protegiendo a nosotros mismos. Thomas dejó los documentos sobre la mesa, junto a la carta de su madre. Ahora todo estaba claro. No solo era un hermano que había olvidado, sino un primo. No solo era un internamiento, sino una adopción. No solo era una muerte, sino un suicidio provocado por un dolor insoportable. Capas y capas de secretos, cada uno construido sobre el anterior, hasta que el peso aplastó a todos los involucrados. La carta de su madre tenía un último párrafo. Te cuento esto ahora, Thomas, porque no puedo soportar llevarme todos estos secretos a la tumba. Mereces saber de dónde vienes, qué ha soportado tu familia. Quizás nos juzgues, quizás nos odies por las decisiones que tomamos, o quizás comprendas que solo éramos personas haciendo lo mejor que podíamos en situaciones imposibles. Rezo porque sea lo segundo, pero nunca lo sabré. Cuando leas esto, yo ya habré fallecido. Te quiero, hijo. Siempre te he querido, incluso cuando no podía demostrártelo como tú necesitabas. Tu madre siempre. Thomas se sentó en la silenciosa cocina mientras la tarde daba paso a la noche, rodeado de las pruebas de la tragedia de su familia. Joseph, Annie, sus padres, todos ellos atrapados en una red de vergüenza y silencio que los había destruido uno por uno. ¿Y él? ¿Dónde encajaba en esta historia? El niño protegido por la ignorancia, criado sin la carga de la verdad, libre para construir una vida normal. Pero, ¿a qué precio? Thomas permaneció inmóvil en la mesa de la cocina mucho después de que se pusiera el sol, con la última carta de su madre aún en sus manos. La granja crujía y se asentaba a su alrededor. La vieja madera se contraía con el aire fresco de la noche. Scout había dejado de intentar llamar su atención y yacía acurrucado junto a la puerta. De vez en cuando levantaba la cabeza para ver cómo estaba su dueño. Ahora toda la historia estaba clara. Joseph, Annie, la adopción, el suicidio, las décadas de silencio que habían marcado a toda su familia. Pensó en sus hijos, Peter y Grace, ambos de unos 40 años, ambos viviendo vidas separadas que apenas se cruzaban con la suya. ¿Cuándo había comenzado esa distancia? ¿Siempre había estado ahí o la muerte de Margaret simplemente había revelado lo que ya era una realidad? Thomas se puso de pie con rigidez, con las articulaciones protestando, tras horas sentado. Atravesó la casa a oscuras hasta llegar a las escaleras y subió lentamente al segundo piso. El pasillo se extendía ante él, con 3 puertas visibles en la tenue luz que entraba por la ventana al fondo. Su antigua habitación,
la de sus padres y la tercera, la que siempre había creído que era un trastero. Se quedó de pie frente a la tercera puerta durante un largo momento antes de abrirla. La habitación era pequeña, de unos 3 metros cuadrados. Había cajas apiladas contra una pared y muebles viejos cubiertos con sábanas. Pero allí, en la esquina, podía ver el contorno difuso de donde antes había estado una cuna. Las tablas del suelo tenían un color ligeramente diferente, protegidas de la luz del sol durante años. Thomas se arrodilló lentamente y pasó la mano por ese lugar. Aquí. Joseph había dormido aquí, justo al lado de la habitación de Thomas. Habían sido hermanos o primos o cualquier otra relación complicada que hubieran tenido, separados por una sola pared. Thomas lo había oído llorar por las noches. Había oído las convulsiones, la angustia, los sonidos de un niño que no podía comunicar su sufrimiento. Quizás esos sonidos se habían impregnado en su joven conciencia y habían quedado enterrados allí, demasiado dolorosos para recordarlos, demasiado pesados para que un niño los soportara. Se levantó y volvió a bajar las escaleras. En la cocina, recogió las cartas con cuidado y las organizó en orden cronológico. Las fotografías, el caballo de juguete, los documentos de Annie, la última confesión de su madre, todas las piezas de una historia que había dado forma a 3 generaciones. Thomas sabía lo que tenía que hacer. Esa certeza había ido creciendo desde que leyó la última carta de su madre, y ahora se había cristalizado en certeza. No podía seguir ocultándolo. No podía permitir que otra generación creciera en la ignorancia, moldeada por secretos que no sabían que existían. Tenía que contárselo a Peter y Grace. La idea le aterrorizaba. Apenas le hablaban tal y como estaban las cosas. ¿Qué pensarían cuando les contara lo de Joseph, lo de Annie, la red de mentiras y vergüenza que habían tejido sus abuelos? ¿Lo entenderían? ¿Les importaría? ¿O lo verían como una prueba más de que la familia de su padre estaba rota? ¿De que la distancia emocional que había mantenido durante toda su vida tenía raíces más profundas de lo que ellos sabían? Thomas se sentó y acercó un bloc de papel, del mismo tipo de papel rayado que su madre había utilizado para las listas de la compra, los registros de la granja y los detalles mundanos de la vida cotidiana. Desenroscó un bolígrafo y se quedó mirando la página en blanco. ¿Cómo se empieza una carta así? ¿Cómo se explica algo que uno mismo acaba de descubrir? Empezó a escribir. Queridos Peter y Grace, os escribo desde la antigua granja familiar, la que no había visitado en 50 años. Vine aquí para estar solo y pasar mis últimos años en paz. En cambio, lo que encontré fue la verdad sobre nuestra familia. Verdades que quedaron enterradas mucho antes de que vosotros nacierais. Le temblaba ligeramente la mano mientras escribía. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Tenía un hermano. Se llamaba Joseph Andrew Glay. Murió en 1975, el mismo año en que nació Peter. Vosotros nunca supisteis nada de él porque yo tampoco lo sabía. Nuestra familia guardaba secretos, transmitía el silencio, como algunas personas transmiten la porcelana o las tierras. Thomas escribió durante 1 hora, quizá más. Les contó todo. La enfermedad de Joseph, su internamiento, la historia de Annie, la adopción, el suicidio. Les explicó cómo había encontrado las cartas, cómo había pasado días leyendo el dolor de su madre y las confesiones de su padre. Te cuento esto ahora, escribió, porque me he dado cuenta de algo. El silencio en nuestra familia no empezó conmigo. Lo aprendí de mi padre, que lo aprendió de su propio dolor y vergüenza. Pensábamos que nos protegíamos unos a otros al no hablar de cosas difíciles, al mantener nuestro dolor en privado, al seguir adelante sin mirar atrás. Pero lo único que hicimos fue transmitir el dolor de generación en generación hasta que ninguno de nosotros supo cómo conectar ya. Hizo una pausa, pensando en Margaret. Ella había intentado salvar esa distancia, había trabajado para mantener la conexión entre él y los niños. Sin ella, los frágiles hilos se habían roto. Cuando murió tu madre, no supe cómo acercarme a ti, continuó. No supe cómo compartir mi dolor ni preguntarte por el tuyo. Pensaba que ser fuerte significaba estar en silencio. Me equivoqué. Ahora lo veo. Thomas levantó la vista de la carta, con la vista nublada por las lágrimas. Scout se había acercado y apoyaba la cabeza en el pie de Thomas. No espero que me perdones por la distancia entre nosotros, escribió. No espero que lo entiendas todo de inmediato,
pero necesito que sepas la verdad. Necesito que sepas que nuestra familia lucha por la conexión, por la franqueza, por el amor. No empezaron porque yo fuera un mal padre. Empezaron con decisiones imposibles y un dolor insoportable que nadie sabía cómo procesar. Escribió sobre cómo encontró la granja, sobre la tranquilidad que buscaba y el caos que encontró en su lugar. Escribió sobre sentarse a la mesa de la cocina, donde su madre había escrito cartas a un hijo que no podía leerlas, donde su padre había comido en silencio, cargando con un peso que nadie escribió Thomas. No sé cuánto tiempo me queda, pero sea cual sea el tiempo que me quede, quiero pasarlo de otra manera. Quiero ser sincero con vosotros. Quiero que me conozcáis de verdad, y quiero conoceros a vosotros, no como los hijos que crié, sino como las personas en las que os habéis convertido. Hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. La siguiente parte era la más difícil. Sé que os hice daño a ambos al alejarme después de la muerte de vuestra madre. Sé que no fui el padre que necesitabais, ni siquiera cuando ella estaba viva. Estaba allí, pero no estaba realmente presente. No estaba emocionalmente disponible como ella. Lo siento, no puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacerlo mejor con el futuro que nos queda. Thomas firmó la carta, la fechó y la leyó una vez más. Su letra era temblorosa en algunos lugares y la emoción era evidente en las líneas desiguales, pero las palabras eran sinceras, más sinceras de lo que había sido con sus hijos en años, quizá de lo que había sido nunca. Dobló la carta con cuidado y la metió en un sobre. Mañana iría a la ciudad y la enviaría por correo. Luego esperaría a ver si respondían, si les importaba, si la verdad podía tender un puente donde el silencio solo había creado abismos. Ya era tarde, pasada la medianoche. Scout necesitaba salir. Thomas se levantó y salió con el perro al aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban en el cielo. La Vía Láctea era visible como nunca lo había sido en la ciudad. En algún lugar allá afuera, en el arroyo detrás de la propiedad, estaban las cenizas de Annie, esparcidas por las manos afligidas de su madre. En algún lugar de la memoria, la tierra y el tiempo estaban los 23 años de existencia silenciosa de Joseph. Thomas pensó en las palabras de su madre. Quizás algún día alguien las encuentre y sepa que exististe, que importabas, que te lloraron. Él las había encontrado. Ahora lo sabía. Y se aseguraría de que Joseph y Annie no fueran olvidados, de que se contaran sus historias, de que la próxima generación entendiera de dónde venían. De pie en la oscuridad con Scout a su lado, Thomas hizo una promesa a los fantasmas de su pasado. Rompería el ciclo del silencio. Cualquiera que fuera el precio, cualquiera que fuera la respuesta de Peter y Grace, diría la verdad. Era el momento. Thomas condujo hasta la ciudad a la mañana siguiente, con la carta para sus hijos en el asiento del copiloto. La pequeña oficina de correos estaba en Main Street, entre una ferretería y un restaurante que llevaba allí desde los años 50. De niño había comprado sellos en ese mismo edificio para enviar cartas a su abuela en Nebraska. La mujer detrás del mostrador era joven, de unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa amistosa. ¿Solo una?, preguntó, pesando el sobre. ¿Solo una?, confirmó Thomas, aunque sentía que estaba enviando mucho más que papel y tinta. Ella le dio el total, pegó los sellos y dejó caer la carta en la bandeja detrás de ella. Thomas la vio desaparecer. Sintió un nudo en el estómago. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba de camino hacia Peter y Grace. Llegaría a sus buzones en unos días. Lo cambiaría todo o nada, dependiendo de cómo decidieran responder. Condujo de vuelta a la granja lentamente, con el paisaje otoñal deslizándose por la ventanilla. Rastrojos de maíz en los campos cosechados, árboles que comenzaban a cambiar de color en los bordes, el mundo avanzando a través de sus estaciones, mientras él permanecía suspendido entre el pasado y el futuro, esperando. En casa, Scout lo recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. Thomas le dio de comer, preparó café y luego se quedó en la cocina, mirando las cartas que aún estaban esparcidas sobre la mesa. Ya las había leído todas, había asimilado toda la trágica historia, pero por alguna razón no se atrevía a guardarlas. En cambio, se encontró subiendo las escaleras hacia el ático. Había subido una vez desde su regreso, solo para echar un vistazo rápido y comprobar si había goteras o daños estructurales. Ahora se movía con más deliberación, buscando algo específico.
El ático estaba repleto de pertenencias acumuladas durante décadas, muebles que sus padres habían sustituido, pero que no se atrevían a tirar, cajas de ropa vieja, herramientas que ya no funcionaban y, en el rincón más alejado, bajo una lona, un pequeño baúl. Thomas lo sacó a la luz. La etiqueta del lateral decía A con tinta descolorida. Annie Holbrook. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro estaban los restos de la vida de una joven. Ropa de finales de los años 50, un vestido azul con lunares blancos, un cardigan con botones de perla, bisutería, del tipo que llevaría una adolescente, una pequeña colección de libros, novelas románticas y poesía, y en el fondo, un diario encuadernado en cuero. Thomas lo levantó con cuidado. El cuero era suave, muy gastado. Abrió la primera página. Propiedad de Annie Holbrook, 1957, estaba escrito con letra cursiva. Llevó el diario abajo, preparó café recién hecho y se sentó a la mesa. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en el aire. Scout se acomodó a sus pies con un suspiro. Thomas comenzó a leer. Las primeras entradas eran típicas de una joven. Quejas sobre sus estrictos padres, emoción por los bailes en la ciudad, descripciones de chicos que le parecían guapos. Annie había sido vivaz, optimista, llena de vida y sueños. Luego, una entrada de junio de 1957. Conocí a alguien. No puedo escribir su nombre. No puedo contárselo a nadie. Es mayor, sofisticado. Me hace sentir especial de una manera que nunca antes había sentido. Nos conocimos detrás de la iglesia después del baile. Me dijo que era hermosa. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí. Thomas sintió un escalofrío. Sabía cómo terminaba esta historia. Las entradas de los meses siguientes documentaban una relación secreta, encuentros detrás de edificios, horas robadas cuando el hombre podía escaparse. Annie escribía sobre sentirse culpable, pero también viva, amada, importante. En noviembre de 1957 el tono cambió. Tengo un retraso de 2 semanas. Estoy aterrorizada. ¿Y si estoy embarazada? Dejará a su mujer, ¿verdad? Dice que me quiere. Dice que haría cualquier cosa por mí. Diciembre. Hoy se lo he contado. Se ha enfadado. Dice que he sido descuidada, que debería haber tenido más cuidado. Cuando he mencionado a su mujer, se ha reído. De verdad se rió. Dijo, ¿de verdad pensaba que la dejaría? ¿Que solo era un pasatiempo? ¿Que no era nada serio? Quería morirme allí mismo. Thomas dejó el diario, con un nudo en el pecho. Annie tenía 19 años, era ingenua, y un hombre casado que nunca tuvo intención de estar a su lado, se aprovechó de ella. Enero de 1958. Hoy se lo he contado a mi hermano. Pensé que me mataría. Se puso muy rojo. Nunca lo había visto tan enfadado. Pero entonces su mujer le tocó el brazo y algo cambió. Hablaron en privado durante mucho tiempo. Cuando volvieron, tenían un plan. Yo me quedaré aquí. Ellos adoptarán al bebé. Nadie lo sabrá. Podré empezar de nuevo. Thomas pensó en la ira de su padre, en la intervención de su madre. Habían intentado salvar a Annie, salvar a la familia del escándalo. ¿Había sido por bondad o por instinto de supervivencia? Probablemente por ambas cosas. Las entradas sobre el embarazo estaban llenas de miseria. Annie estaba enferma, deprimida, aislada en la granja, lejos de sus amigos. Escribía sobre cómo sentía al bebé moverse y cómo se sentía abrumada por el amor y el temor a partes iguales. Abril de 1958. Ya estar aquí, mi hijo. No me dejan cogerlo mucho. Dicen que lo hará más difícil, pero anoche me colé en su habitación y me quedé mirándolo dormir. Es tan pequeño, tan perfecto. ¿Cómo puedo renunciar a él? Pero las siguientes entradas revelaban las dificultades de Joseph, los problemas de alimentación, el incumplimiento de los hitos del desarrollo, la creciente convicción de Annie de que algo iba mal. Septiembre de 1958. Los médicos dicen que tiene un retraso. Usan palabras que no entiendo. Trastorno del desarrollo neurológico. Mi hermano dice que solo están siendo cautelosos, que los bebés se desarrollan a ritmos diferentes, pero yo sé que las madres lo saben. Algo le pasa a mi bebé, y es culpa mía. Thomas leía más rápido ahora, viendo cómo Annie se hundía en la culpa y la desesperación. Se culpaba a sí misma por el estado de Joseph, convencida de que su pecado le había dañado de alguna manera. Ningún consuelo de los médicos le hizo cambiar de opinión. En 1959,
Las entradas eran oscuras, llenas de autocompasión. Lo arruiné. Dios me está castigando a un niño inocente. Yo merezco lo que me pase, pero él no. Él no pidió nacer. No pidió tener una madre como yo. Las últimas entradas, de principios de 1960, eran casi ilegibles. La letra se deterioraba a medida que el estado mental de Annie se derrumbaba. Escribió sobre no dormir, sobre ver la cara de Joseph por todas partes, sobre no poder soportar el peso de lo que había hecho. 15 de marzo de 1960. Hoy se lo han llevado a un hospital donde lo cuidarán adecuadamente. No me han dejado despedirme. Mi hermano dice que es mejor así, más limpio. Pero, ¿cómo puede ser limpio perder a tu hijo? Estoy tan cansada de luchar, de sufrir, de vivir con este peso. 18 de marzo de 1960. No puedo seguir así. No puedo ver cómo mi hijo desaparece en una institución mientras yo tengo que seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Todos dicen que el tiempo lo cura todo, que seguiré adelante, que quizá incluso me case algún día y tenga otros hijos. Pero no lo entienden. No quiero otros hijos. Lo quiero a él. Y como no puedo tenerlo, no quiero nada. Esa fue la última entrada. 3 días después, Annie entró en Miller's Creek y no volvió a salir. Thomas cerró el diario y se quedó sentado en silencio. Ahora tenía clara toda la tragedia. No solo el sufrimiento de Joseph por la vergüenza, sino también el de Annie, por una culpa que no merecía, por un mundo que no le ofrecía buenas opciones. Pensó en la última carta de su madre, en su súplica de comprensión. Todos habían intentado sobrevivir a una situación imposible y todos habían quedado destrozados por ella de diferentes maneras. Thomas se levantó y se dirigió a la repisa de la chimenea, donde aún se encontraba la vieja fotografía familiar. Miró el rostro severo de su padre, la sonrisa cautelosa de su madre, su propia expresión joven e inocente. Todos habían guardado secretos, todos habían sido moldeados por el silencio. Pero ya no. Thomas les había contado la verdad a sus hijos. Ahora solo tenía que esperar y ver si esa verdad podía sanar lo que el silencio había roto. Los días siguientes fueron extraños, suspendidos. Thomas trabajó en la granja. Pequeñas reparaciones, limpiar maleza, arreglar postes de cercas, trabajo físico que mantenía sus manos ocupadas mientras su mente daba vueltas. Scout se mantuvo cerca, pareciendo sentir el estado inquieto de su dueño. Había esperado sentir alivio después de enviar la carta. En cambio, se sentía expuesto, vulnerable de una manera que no había previsto. ¿Qué había hecho? ¿Cargar a sus hijos con tragedias en las que no habían participado? ¿Exponer la vergüenza familiar que había sido cuidadosamente enterrada por una buena razón? Por la noche se quedaba despierto, preguntándose si siquiera habrían leído la carta. Peter podría tirarla sin abrirla. Grace podría hojearla y descartarla como las divagaciones de un anciano solitario. O peor aún, podrían leerla y juzgarlo. Juzgar a todos ellos por las decisiones tomadas y los secretos guardados. Al cuarto día después de enviar la carta, Thomas decidió crear algo permanente, una especie de memorial. Encontró la vieja Biblia familiar en la repisa de la chimenea, justo donde siempre había estado. La cubierta de cuero estaba agrietada y las páginas amarillentas. La abrió con cuidado por la sección de registros familiares. Allí, escritos con letra cuidadosa, estaban los nombres y las fechas, los matrimonios, los nacimientos, las muertes, sus abuelos, la boda de sus padres en 1947, su propio nacimiento en 1950, pero nada sobre Joseph, nada sobre Annie, excepto una breve nota sobre su nacimiento en 1938. Thomas cogió un bolígrafo y con mano firme comenzó a escribir. Joseph Andrew Greeley, nacido el 15 de abril de 1958, hijo adoptivo, fallecido el 12 de julio de 1975 a los 17 años, querido hermano y primo. Debajo, Annie Louise Greeley Holbrook, nacida el 3 de marzo de 1938, fallecida el 20 de marzo de 1960, a los 22 años, querida hermana y madre. Contempló las palabras, ahora oficiales, parte del registro permanente, ya no enterradas ni olvidadas. Entre las páginas de la Biblia, encontró flores prensadas, flores silvestres que su madre debió de haber colocado allí años atrás, delicadas, descoloridas hasta convertirse en pálidas sombras de sus colores originales, pero conservadas. Thomas salió al exterior, con el explorador siguiéndole los pasos. Detrás de la casa,
Más allá del jardín cubierto de maleza, se encontraba el pequeño cementerio familiar. Allí había 4 lápidas, las de sus abuelos y sus padres. Las piedras estaban desgastadas, pero legibles. No había ninguna lápida para Joseph, ni ninguna piedra para Annie. Thomas se arrodilló en la hierba y arrancó las malas hierbas que rodeaban las tumbas de sus padres. El trabajo era meditativo. Le daba a sus manos algo que hacer mientras sus pensamientos divagaban. «Los encontré, madre», dijo en voz baja. «Encontré las cartas, encontré toda la historia. Sé lo de Joseph, lo de Annie, lo sé todo». La única respuesta fue el susurro del viento entre la hierba alta. «Me pediste que lo entendiera. Lo estoy intentando. Creo que en gran parte lo entiendo. Todos vosotros solo intentabais sobrevivir a algo imposible». Pero el silencio se le quebró la voz. El silencio nos hizo daño a todos, ¿verdad? A ti, a padre, a mí, incluso a Peter y Grace, aunque ellos aún no lo saben. Se sentó sobre los talones y miró las tumbas. 2 personas que habían llevado una carga insoportable durante toda su vida adulta, que habían tomado decisiones que creían correctas y habían pagado el precio con un sufrimiento silencioso. «Les dije», continuó Thomas, «que le contaran todo a Peter y Grace. No sé si responderán, pero tenía que romper el patrón. Tenía que intentarlo». Se levantó con las articulaciones protestando y volvió a la casa. En la cocina reunió algunos objetos: la vieja fotografía familiar de la repisa de la chimenea, una foto que había encontrado en el baúl de Annie en la que aparecía de adolescente y una pequeña fotografía del hospital, registros que mostraban a Joseph de niño. Utilizando un marco que encontró en el ático, Thomas colocó las 3 fotografías juntas, la familia al completo por fin reconocida. Colgó el marco en la repisa de la chimenea, justo en el centro, donde cualquiera que entrara en la casa lo vería. «Ahí», le dijo a Scout, «todos visibles, todos contados». Esa tarde, Thomas recorrió la propiedad con nuevos ojos. Encontró el lugar donde se habían esparcido las cenizas de Annie. El arroyo Miller's Creek corría por la parte trasera de la propiedad. El agua estaba baja en esa época del año, burbujeando sobre piedras lisas. Recogió flores silvestres del campo, del mismo tipo que su madre había prensado en la Biblia. Encajes de la reina Ana, margaritas amarillas, aires morados. Se adentró en el arroyo poco profundo y la soltó en la corriente, observándolas flotar río abajo. «Lo siento, Annie», dijo. «Siento lo que te pasó. Siento que tuvieras que cargar con ese peso tú sola. Siento que la vida de Joseph fuera tan dura. Los 2 merecían algo mejor». Las flores se alejaron, arrastradas por la corriente, desapareciendo tras la curva. De vuelta en la casa, Thomas sintió que algo cambiaba en su interior. No era exactamente paz, pero se acercaba a ella. Aceptación, tal vez. Comprender que el pasado no se podía cambiar, pero que se podía reconocer, honrar y recordar con sinceridad, en lugar de enterrarlo en la vergüenza. Pensó en Peter y Grace, en la carta que les estaba llegando. Lo que sucediera a continuación estaba fuera de su control. Había hecho lo que podía, había dicho la verdad, había extendido la invitación para conectar. El resto dependía de ellos. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos, Thomas se sentó en el porche con la Biblia familiar en su regazo. Leyó los nombres, las fechas, los cuidadosos registros de vidas vividas y perdidas. Ahora Joseph y Annie formaban parte de ese registro, parte de la historia familiar por fin y para siempre. Scout yacía a su lado, con la cabeza sobre las patas, contento con la simple compañía. «Por ahora solo somos nosotros, chico», dijo Thomas, rascándole detrás de las orejas al perro. «Pero quizá no para siempre. Quizá vengan, quizá quieran saber más. Entender de dónde vienen». Era una esperanza, frágil pero real, la primera esperanza que había sentido en mucho tiempo. Dentro de la casa, las fotografías enmarcadas captaban los últimos rayos de luz del atardecer. Sus padres, la joven Annie, el pequeño Joseph y él mismo de niño. Todos juntos por fin, la imagen completa y honesta de la familia Gley. No más secretos, no más silencio, solo la verdad, difícil y dolorosa, pero finalmente libre. Pasaron 2 semanas con un ritmo tranquilo. Thomas se levantaba con el sol, trabajaba la tierra, leía por las tardes y dormía mejor que en años. La granja comenzaba a mostrar signos de cuidado. El porche ya no se hundía tanto. La valla estaba más recta,
El huerto estaba limpio y preparado para la siembra de primavera. Pensaba a menudo en Peter y Grace, pero intentaba no obsesionarse. A estas alturas ya habrían recibido la carta. O respondían o no respondían. Eso no lo podía controlar. Un jueves por la tarde a finales de septiembre, Thomas estaba reemplazando las tablas del gallinero cuando Scout empezó a ladrar. El perro corrió hacia la entrada, moviendo la cola con entusiasmo. Thomas se giró y vio un sedán plateado deteniéndose frente a la casa. Su corazón latía con fuerza. No reconoció el coche, pero cuando se abrió la puerta, reconoció a la mujer que salió de él, Grace. Su hija se quedó un momento junto a su coche, mirando la granja, los campos, a él. Ahora tenía 48 años. Su cabello oscuro mostraba canas y su rostro tenía arrugas que la hacían parecerse más a Margaret con cada año que pasaba. Thomas dejó el martillo y caminó lentamente hacia ella, temeroso de que si se movía demasiado rápido ella se asustara y se marchara. «Hola, papá», dijo Grace. Su voz era suave, insegura. «Grace». Su propia voz sonó áspera. «Has venido. Recibí tu carta». Ella levantó un sobre. Su carta estaba desgastada por los bordes de haber sido leída muchas veces. «La he leído unas 20 veces. Necesitaba verte, ver este lugar, entender». Thomas asintió sin atreverse a hablar. Scout rodeó a Grace emocionado y ella se arrodilló para acariciarlo. «Este debe de ser Scout», dijo. Mamá lo mencionó en sus últimos correos electrónicos. La mención de Margaret quedó suspendida entre ellos por un momento. «Entra», dijo Thomas finalmente. «Voy a preparar café». Se sentaron a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Thomas había leído las cartas de su madre, donde sus padres habían comido en silencio, donde se habían reunido generaciones de Grace. Las fotografías enmarcadas eran visibles desde donde estaban sentados. Grace acunó su taza de café, estudiando la habitación. «Es más pequeña de lo que imaginaba. Nunca hablaste de este lugar». «No», admitió Thomas, «no lo hice». «La carta», comenzó Grace, y luego hizo una pausa. «Tuve que leerla 3 veces antes de creerla. Tenías un hermano. La abuela y el abuelo lo adoptaron. Murió antes de que yo naciera. Murió el año en que nació Peter». Thomas dijo, «Tu abuela sostuvo a Peter en el hospital y pensó en Joseph». Entonces no lo sabía por un momento, pero ahora entiendo. «¿Puedo ver las cartas?» Thomas sacó la caja de hojalata. Grace revisó el contenido con cuidado. Las cartas, las fotografías, el diario de Annie, los documentos legales. Leyó varias de las cartas por completo, con los ojos llenos de lágrimas. «Esto es desgarrador», susurró. «Pobre abuela, pobre Annie y Joseph. Él nunca tuvo una oportunidad, ¿verdad?» «No», dijo Thomas, «no la tuvo». Grace dejó una carta y miró a su padre. «Tú no sabías nada de esto». «¿De verdad? Ahora tengo fragmentos de recuerdos, cosas que podrían ser reales o podrían ser mi mente tratando de llenar los vacíos». «Pero no lo sabía. Se aseguraron de ello». «¿Y crees que es por eso?», preguntó Grace, haciendo una pausa y eligiendo cuidadosamente las palabras. «¿Por qué nuestra familia siempre ha tenido dificultades para estar unida, para comunicarse?» Thomas la miró a los ojos. «Creo que los secretos y el silencio se convirtieron en la forma que tenía nuestra familia de lidiar con el dolor. Mi padre lo aprendió de su propio dolor. Yo lo aprendí de él, y me temo que se lo enseñé a ti y a tu hermano sin querer». «Lo hiciste», dijo Grace, pero su voz era suave, no acusadora. «Después de que mamá muriera, te cerraste en banda. No sabíamos cómo llegar a ti. No sabía cómo dejaros entrar», admitió Thomas. «Había estado practicando el silencio toda mi vida, sin saber por qué». Se sentaron juntos en la silenciosa cocina, con el sol de la tarde entrando por las ventanas. Afuera, las hojas comenzaban a caer del viejo roble. Peter leyó la carta. «2», dijo Grace. «Me llamó. Hablamos durante 3 horas, la conversación más larga que hemos tenido en años. Aún no está listo para venir aquí, pero quiere hacerlo eventualmente». La esperanza floreció en el pecho de Thomas. «¿Y tú? ¿Por qué viniste?». Grace sonrió con los ojos húmedos. «Porque me di cuenta de que no quería perderte como la abuela perdió a Joseph. No quería despertarme un día y darme cuenta de que se nos había acabado el tiempo para ser sinceros». Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Quiero conocerte, papá. Conocerte de verdad. No la versión silenciosa y distante que nos mostraste mientras crecíamos, sino la persona real que hay debajo de todo eso». Thomas le apretó la mano, incapaz de hablar por un momento.
Cuando recuperó la voz, estaba cargada de emoción. Me gustaría mucho. Cuéntame cosas de la granja, dijo Grace. De cómo fue crecer aquí, de los buenos recuerdos, no solo de los dolorosos. Y Thomas habló. Le contó de los veranos nadando en Miller's Creek, de cuando aprendió a conducir el tractor a los 12 años, del jardín de su madre y del taller de su padre. Le mostró las habitaciones de arriba y le señaló el lugar donde había estado la cuna de Joseph. Recorrieron juntos la propiedad, con Scout saltando delante. Thomas le mostró el cementerio familiar y las nuevas entradas que había hecho en la Biblia. Grace se quedó mucho tiempo junto a las tumbas, leyendo los nombres de los abuelos a los que apenas había conocido. ¿Puedo quedarme unos días?, preguntó mientras volvían a la casa. Para ayudarte con las reparaciones. Me he tomado la semana libre en el trabajo. Les he dicho que era una emergencia familiar. ¿Lo es?, preguntó Thomas. ¿Una emergencia? Grace lo pensó. No, es todo lo contrario. Es hacer por fin lo que deberíamos haber hecho hace años. Esa tarde se sentaron en el porche mientras se ponía el sol. Grace le hizo preguntas sobre su infancia, sobre Margaret, sobre sus remordimientos y sus esperanzas. Thomas respondió con sinceridad y descubrió que cuanto más hablaba, más fácil le resultaba. Voy a llamar a Peter esta noche, dijo Grace. Le hablaré de este lugar, de ti. Quizá venga para acción de gracias. Me gustaría, dijo Thomas en voz baja. Al caer la noche entraron en casa. Grace miró las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea. Por fin se veía a la familia al completo. Son parte de nuestra historia, dijo. Joseph y Danny. Debemos recordarlos. Sí, Thomas asintió. Deberíamos. Esa noche, Thomas se acostó en la cama escuchando a Grace moverse en la habitación de al lado, la habitación que una vez había sido de Joseph. En lugar de fantasmas y dolor, sintió algo nuevo. Conexión, esperanza, la posibilidad de sanar. La granja ya no era un lugar al que había venido a morir en silencio. Se había convertido en otra cosa. Un lugar de verdad, de recuerdo, de nuevos comienzos construidos sobre cimientos honestos. Afuera, las estrellas giraban sobre sus cabezas siguiendo sus antiguos patrones. Dentro de la granja se guardaban 3 generaciones de historias, que ya no estaban enterradas, sino que finalmente se contaban con sinceridad. Thomas cerró los ojos y durmió plácidamente por primera vez en años, sabiendo que al día siguiente su hija seguiría allí y que el silencio que había definido a su familia durante tanto tiempo, finalmente, y afortunadamente, se había roto. Que se vaya más cuidan en la televisión.